Qué bendición poder compartir grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con Dios significa oír la poderosa y excelsa palabra. Hoy se abordará el tema ¿en qué naturaleza vives? Leemos Romanos 8, versículo 8, en el nombre de Jesús. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia es la base de nuestra fe, es el fundamento de la doctrina, de toda enseñanza que viene de los mismos cielos. Estamos en el pacto nuevo testamentario y por ende debemos movernos sobre la base de las Escrituras y no de nuestros conceptos o argumentos. Hay algo interesante en el versículo antifonal o el texto áureo que nos invita a reflexionar acerca de nuestra condición en que estamos viviendo o en el mundo eclesiástico en el cual nos estamos moviendo. Humanamente estamos muy claros de quiénes somos en los diversos espacios, por ejemplo, en la universidad, en el negocio, en la empresa, en el hogar, en tu círculo de amistades, compañeros o en el país donde estamos residenciados. No se necesita que alguien te diga quién eres en esos entornos, pues perfectamente cualquiera puede definirlos. Sin embargo, en el entorno eclesiástico la situación tiende a cambiar, ya que en este entorno lo importante no es quién eres, sino qué eres. Y este último lo define la naturaleza en que vives. Dos cosas totalmente diferentes. Vivir según la carne significa que aunque vayas a una congregación que pueda tener la verdad, puedes estar desubicado. Me explico. La costumbre del quién soy lo hemos pretendido transferir al mundo de la congregación y empezamos a vivir engañados. Vamos a la Escritura a ver un grupo de creyentes que, aunque admiraban a los apóstoles, sencillamente estaban viviendo como carnales. En una oportunidad, un grupo de creyentes en los tiempos de la Iglesia Apostólica estaban debatiendo acerca de una temática no muy clara para ellos, y es que no tenían precisado qué eran. Su concepto de identidad estaba tergiversado y simplemente estaban errando o lo ignoraban al no lograr comprender a quién pertenecían efectivamente. Se estaban disputando entre aquellos creyentes un sentido de pertenencia errado. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1 versículo 12 que el uno decía yo soy o yo pertenezco o soy seguidor de Pablo. El otro decía yo soy de Apolos. Y otro decía, yo soy de Cefas o de Pedro. Y había como siempre el entendido, yo soy de Cristo. En el capítulo 2, versículo 5, Pablo les enseña que no debemos cimentar o fundamentar la fe, la confianza en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aquellos creyentes estaban dejando a un lado la verdad y no se habían percatado que estaban siguiendo o haciéndose prosélitos de otros mortales como Pablo, como Apolos o Cefas, por muy usados por Dios. Que hayan sido Pablo, Apolos o Cefas, los ojos del genuino cristiano según nos orienta la Biblia, y es la esencia del cristianismo, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, deben estar puestos en Jesús de Nazaret, el autor y consumador de la fe. Recuerde que quienes conocemos la verdad no nos debemos mover en un mundo religioso donde el hombre coloca su mirada y su defensa más en el hombre que en los absolutos de nuestro Dios. Y esto es lo que estaba ocurriendo allá en Corintio en aquel tiempo. Y en el verso 13 afirma que las palabras con que ellos enseñan no son el producto de una sabiduría humana o palabras dictadas por su inteligencia humana, recalca Pablo, sino que es con las palabras que enseña el Señor a través de su Espíritu. Esta frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual,
no se refiere a inventar tus propias teologías, tus propias teosofías, filosofías o ideologías. Tampoco significa un hecho místico o un acto de revelación exclusiva. No. Acomodar lo espiritual a lo espiritual es expresar verdades del Espíritu. Esto es, doctrinas del Señor, tal cual como son, como están escritas. Y esto se logra es usando el lenguaje que nos enseña el Espíritu Santo, como dice en Juan 8:43, refiriéndose al lenguaje de Dios. Esto es su palabra inerrable, que no es de interpretación privada. Romanos 1:13 escribe allí Pablo y hace una confrontación a esos creyentes simples y cegatones cuya vista es corta. Él no se sopló ni se sintió grande a causa de esos muchos likes que tenía como algunos en este tiempo. Al contrario, Pablo dedicó 3 capítulos de su carta para corregir aquella actitud religiosa y farisea y pregunta: ¿creen ustedes que Cristo está dividido en fracciones? Y luego dice: ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿O habéis sido bautizados en mi nombre? Y me gusta mucho la traducción de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Cuando el creyente tiene esa actitud de no saber a quién pertenece, y aun cuando sabe quién es, pero no logra determinar qué es, la tendencia es que no sabe si es o no es de Dios. Pues aquellos 3 grupos manifestaron ser de uno, del otro, de otro, pero efectivamente uno solo fue quien lo dijo de manera muy asertiva: yo soy de Cristo. Su confesión con la boca no fue para salvación de aquellos 3 primeros, sino que adularon a Pablo. Se volvieron aduladores de Cefas, de Apolos. Y dice Romanos 10, versículo 10, nos escribe de una manera explícita que con la boca se confiesa para salvación. Y una persona que no confiese que es de Cristo, que es propiedad de Cristo, sino que está colocando a un hombre por delante, sencillamente está colocando en tela de juicio su salvación. No lo digo, lo afirma la Escritura que acabamos de referenciar. Finalmente, en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, los califica de carnales, a causa de esa contienda que tenían entre ellos sobre a quién pertenecían. Y en el verso 5, Pablo declara lo que es, no quién es. Pues, ¿qué? A fin de cuentas, dice Pablo. Él mismo se cuestiona y dice: ¿qué es Pablo? Él no pregunta quién es Pablo, porque si él se preguntaba quién es Pablo, hay mucho que hablar de Pablo. Igualmente de Apolo, pero él cuestiona y dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y dice la versión Dios habla hoy: simples servidores. Y otras versiones usan algún eufemismo, es decir, lo tratan de decir de una manera más suave y dice ministros. Y esa palabra gusta a muchos, ministros, pero la realidad es una sola: siervos, simplemente siervos del Señor. Y no estoy refiriendo a minimizar la autoridad, que eso es otro tema que Dios mediante abordaremos en otra oportunidad. Entonces, mi apreciado, cree a esta palabra y decide redireccionar tu visión, tu GPS hacia Cristo. Los hombres simplemente somos instrumentos, siervos, todos falibles cuando actuamos en la carne, y por ende el centro de interés y exaltación es y debe ser siempre nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, nos debemos a Cristo. Hay una deuda con Cristo. No te desenfoques hacia mortales y no olvides, mantente en la genuina naturaleza espiritual. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Mucha bendición.